La palabra de Dios nos trae un mensaje maravilloso e importantísimo. Y es el punto principal de las Sagradas Escrituras, la salvación por medio de Jesucristo. Y esto hace parte de la progresividad del Evangelio. Y considerando que Evangelio es una palabra de raíz griega que se traduce como buen anuncio o buena noticia, es importante, antes de recibir las buenas noticias, que reconozcamos primeramente que estamos frente a las malas noticias. ¿Y cuáles son esas malas noticias? Bueno, que todos nacemos pecadores por la transgresión de Adán y Eva en el huerto del Edén, cargando en nuestro corazón un remanente de pecado, el cual se comienza a manifestar a medida que vamos creciendo. Un ejemplo básico de esto es que nosotros como papás a nuestros hijos muchas veces le enseñamos a decir mentiras piadosas. Así el niño aprende y se acostumbra a mentir. Y como tal, la mentira es pecado. Y también va a tener sus consecuencias. Ya la mencionaba el apóstol Pablo en Romanos 3:23, comillas abro, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cierro comillas. Pero ¿quién va a saber que yo pequé? Muchos van a decir en su defensa. Claro, si nadie se entera de tu pecado, fantástico, vas a poder engañar al mundo, vas a poder engañar a tus amigos, a tu esposa, a tus hijos, y nadie se va a dar cuenta. Pero lamentablemente a Dios no lo podemos engañar. Él es nuestro creador y conforme a su omnisciencia, Él sabe todo lo que hay en tu corazón y en tus pensamientos. Y eso escrito está en Hebreos 4:13. Comillas abro. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Luego de haber pecado, Adán quiso esconderse de la presencia de Dios, pero eso fue imposible, porque Dios sabía todo lo que había ocurrido. Y sabía dónde estaba Adán y Eva y sabía lo que estaba sintiendo. De esa misma manera pasa con nosotros. Él sabe todo lo que hay en nuestros corazones. Y por esa razón es que nosotros podemos enfrentar un castigo terrible que se menciona en Romanos 6:23. Comillas abro. La paga del pecado es muerte. Cierro comillas. La paga del pecado es recibir la condenación de enfrentarnos a la ira de Dios. Pero eso a nadie le importa. El pecado nos deja en una condición de culpabilidad que cuando se desate la ira de Dios, ya no va a haber tiempo como para que nosotros podamos arrepentirnos de lo que hicimos. Y esas son las malas noticias. Pero así también tenemos la otra parte, las buenas noticias. Y se menciona en 1 de Timoteo 2:5, comillas abro, existe un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre, cierro comillas. Solo a través de Jesucristo nosotros vamos a poder ser justificados delante del Padre para poder alcanzar la salvación y así no enfrentarnos a su ira. Y Hechos 4:12 lo confirma. Comillas abro. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesús cargó en sus hombros con los pecados de la humanidad y pagó un precio muy alto, siendo humillantemente crucificado en la cruz del Calvario. Y por ese gran sacrificio, por esa sangre que se derramó, por ese amor que Jesús tuvo para enfrentarse al dolor, es que están aún vivas las buenas noticias. Todavía tienes oportunidad de poder correr hacia Él y alcanzar la salvación, depositando toda tu confianza en Él gracias a ese sacrificio. Decíamos que la paga del pecado es muerte, pero esa es la primera parte del versículo. El versículo termina diciendo, comillas abro, mas la dádiva de Dios
es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.